Buenas tardes, maestros. Nosotros desarrollaremos el proyecto de celdas solares flexibles de película delgada. Somos de séptimo cuatrimestre del grupo E y el equipo está conformado por Michael Abel Vicente Calixto, Omar Becerra Zambrano, Juan Luna Herrera, Juan Emilio Peña Galán y su servidor José Artemio Vital Cocolot. Bueno, comenzaremos con algunos antecedentes sobre esto. Y bien, sabemos que en la actualidad la energía eléctrica es fundamental para realizar las actividades de los diferentes sectores económicos. Lamentablemente, las fuentes que generan energía eléctrica mediante quema de combustibles supera a las renovables, lo que pone a la producción y uso de energía eléctrica como una de las principales causas de las emisiones de gases de efecto invernadero que son responsables del cambio climático. Por tanto, una forma de prevenir las consecuencias medioambientales es innovar los medios para obtener energía eléctrica limpia. Bueno, aquí tenemos una gráfica sobre las tecnologías de generación de energía eléctrica en México y tenemos como ciclo combinado el 50%, termoeléctrica convencional 13%, carboeléctrica 11%, turbogás 4%, combustión interna y lecho fluidizado 2%, hidroeléctrica 10%, nucleoeléctrica 4%, eólica 3%, bioenergía y cogeneración eficiente 1%, y en la que nosotros nos enfocaremos se encuentra con la geotérmica ocupando el 2%. Como lo habíamos mencionado antes, aquí en la solar en México, el país cuenta con 9 centrales fotovoltaicas en operación, las cuales representan menos del 0.1% de la capacidad total y el 0.03% de la generación eléctrica. Se encuentran ubicadas en Baja California Sur, Sonora, Durango, Aguascalientes, Guanajuato y el Estado de México. Bueno, aquí, como sabemos, desde hace ya más de una década hay países que se encuentran que se han dedicado a la investigación y al desarrollo de estas fuentes de generación eléctrica. Y como ejemplo tenemos a China, que hasta el 2018 tiene registrado una generación de 170 gigawatts hora, como se muestra en la figura 4, y como podemos ver, los datos que se obtienen de ella comienzan desde el 2010 hacia el 2018. Ahora vamos a enfocarnos en la generación eléctrica mediante fuentes voltaicas en México. Y bueno, como se puede ilustrar en la imagen igual, México alcanzó solamente el 1.373 gigawatts hora en el 2018. Bueno, ahora un tema importante del cual se puede hablar igual es sobre la radiación solar. Y según la International Renewable Energy Agency, IRENA, en el 2015 México se encuentra entre 15 y 35 grados de latitud. Es una región considerada como una de las más favorecidas para recursos solares, como se puede ilustrar en la figura 6. Y bueno, igual aquí se puede verificar cómo China, estando entre un 4.5 y un 5% de radiación solar, está un poco por debajo de México. Sin en cambio, la generación que está teniendo en China es mucho mayor a la que se encuentra en México. Bueno, aquí también es otro punto muy importante, otra variable delimitar, que en cuanto al tamaño del territorio. Territorio, como sabemos, como podrán ver, sí tiene una gran extensión, pero en esta ocasión lo compararemos con Alemania, la cual tiene 357,000 kilómetros cuadrados, y en comparación a la radiación solar está muy por debajo de la de China y México. Se encuentra en el 1.1 de radiación solar kilowatt hora sobre metro cuadrado. Sin en cambio, la generación de energía eléctrica que obtuvo hasta el 2018 fueron 45.784 gigawatts hora. En comparación a México, pues ahí podemos notar la manera de aprovechar los recursos. Sin en cambio, México no está muy desarrollado en cuanto a las necesidades que está ahorita cumpliendo. Mi nombre es Omar Becerra Zambrano. En la definición del problema explicaré el primer punto o el más importante que nosotros queremos contrarrestar, es el del calentamiento global. Este surge a partir de la revolución industrial, que fue hace aproximadamente 180 años, en el cual
va acompañada de un aumento de gases que provocan, como ya lo habían comentado, el efecto invernadero. Ante estos procesos, los gases como el CO2 se encontraban mucho más bajos, y con este inicio de esta etapa social comenzó en aumento. Como podemos ver en la imagen, en el año de 1881 simplemente teníamos una temperatura de 13.68, y conforme fueron pasando los años, en la actualidad, bueno, en el año de 2010, subió 0.79 grados más cálido. Entonces se puede mostrar cómo el aumento del calentamiento global fue aumentando considerablemente. ¿Le puedes pasar? Bueno, otro aspecto que también podemos tomar es que la sobrepoblación hizo un aumento de demanda de estas energías eléctricas. Entonces, como podemos ver en esta imagen, la demanda aumentó, que se produjera una extracción máxima de petróleo, de billones de barriles. Y como se puede ver en la imagen, en el pico de esta extracción comienza en el 2010-2020. Pero hay un problema. Irá escaseando conforme vayan pasando los años, y por lo tanto será mucho más caro. De ahí surge un problema de buscar una solución antes de que este problema empiece a agravarse. Bueno, aquí tenemos el esquema de cómo fueron pasando un ciclo, o sea, de la relación, que comienza con la revolución industrial. Esto trajo una transformación económica, tecnológica y social, y por lo tanto esto en tema de salud aumentó la esperanza de vida de las personas. Por lo tanto un aumento de población surgió, y con ello un aumento de la demanda de la energía. Y de esto surge una necesidad de encontrar técnicas para obtener energías limpias. Muy bien, ahora hablemos de la justificación, que surge junto con las respuestas a las siguientes preguntas. Entonces solo mencionaré las respuestas. Esta investigación abre paso al análisis del desarrollo y la creación de celdas solares por el método de rocío pirolítico. Su relevancia cabe en la utilización de un método inusual en la zona, y viene a hacer frente a problemas como el calentamiento global y la creciente demanda energética, así como ampliar los usos de técnicas relacionadas a rocíos pirolíticos y la comprensión de los mismos. El proyecto fue incentivado por la preocupación de generar una huella ecológica que pueda apreciar e imitar nuestras futuras generaciones. Mi nombre es Michel Abel Vicente Calixto, y bueno, yo les voy a hablar acerca del objetivo y la hipótesis. Nosotros como tarea integradora lo que queremos lograr es diseñar y construir pues una celda pues flexible de películas delgadas que pueda emplearse pues en la fabricación de lámparas de jardín mediante la técnica de rocío pirolítico ultrasónico. Nuestra hipótesis pues la creación de celdas solares, aquellas que cuenten pues con las propiedades necesarias para la captación de radiación solar, se pueden encontrar pues en el mercado a elevados costos gracias a los materiales por los cuales están constituidos, y también por el proceso pues mediante el cual se fabrican. El costo de producción pues igual puede reducirse pues mediante la aplicación de técnicas pues ya sean más sencillas y de menor costo o más baratas para la fabricación, así como el uso de los materiales que pueden mejorar pues ya sea su eficiencia para producir más electricidad o mayor electricidad. Sí. Nosotros les vamos a hablar sobre el estado del arte. Nuestro estado del arte nosotros lo agrupamos en 4 investigaciones, las cuales la primera es sobre la historia del desarrollo de las celdas solares, la segunda es sobre las celdas solares, la tercera es sobre las variables que se consideran en las celdas solares flexibles,
y la cuarta sobre las técnicas de fabricación de las películas delgadas. Bueno, yo les voy a hablar sobre la historia del desarrollo de las celdas solares y bueno, esto ya tiene pues más de 175 años porque bueno, se inició pues desde 1839. Pues en ese momento el científico Alexander Edmond Becquerel de París, Francia, fue quien observó el efecto fotovoltaico a través de electrodos que se expusieron a la luz en una solución, podemos decirla que conductora. A partir de ese entonces, pues es donde comprende pues la historia de las celdas fotovoltaicas, que sería más claro porque pues hay muchas lecciones aprendidas que pueden servir de guías para el desarrollo de futuras celdas fotovoltaicas. Bueno, en nuestros fundamentos, Alexander Edmond Becquerel pues fue quien observó el efecto fotovoltaico a través de los electrodos expuestos, como les había dicho, a la luz en una solución conductora. Ya de ahí fue cuando surgió su segunda fase de la historia de la energía fotovoltaica de 1905 a 1950, cuando él ya sentó sus bases teóricas para el funcionamiento y posibles mejoras de equipos fotovoltaicos. Ya los principales eventos pues, de este periodo fueron la teoría de los fotones de Einstein y la adaptación del método de crecimiento de cristales de Socharsky, el crecimiento de silicio de monocristalinos y germanio, y el desarrollo pues, de la teoría de bandas de energía de semiconductores monocristalinos de alta pureza. Buenas tardes, profesor. Yo les voy a hablar de las celdas solares. El objetivo es identificar una película delgada, gruesa y visión comercial. Primeramente voy a hablar de las celdas solares. Estas son células fotovoltaicas. Son dispositivos electrónicos que convierten energía luminosa en energía eléctrica. En otras palabras, absorben fotones de luz y libera electrones que pueden usarse para la corriente eléctrica. Aquí se puede ver diferentes tipos, que es el monocristalino, policristalino y amorfo. Nosotros solamente nos vamos a basar en las películas delgadas. La visión comercial. Para proporcionar una visión comercial sobre la tecnología fotovoltaica actual, es útil comparar los costos de fabricación y el tiempo de recuperación de energía. Basado en los datos 2001, el costo promedio ponderado por vatio de capacidad de producción de módulos de película delgada y módulos de película no delgada. Aquí en la visión comercial, el costo en películas no delgadas es del 51%. La película delgada tiene el porcentaje del 64% de más utilidad, por eso el mercado y es conveniente elaborar una película delgada. Delgada o gruesa. Una película delgada es un material creado a partir de procesos aleatorios de nucleación y crecimiento de especies atómicas, iónicas, moleculares, de condensación, reacción individual sobre un sustrato. En cambio, una película delgada, una película gruesa puede ser muy fina, limitando por el tamaño o grupos de depósito. En sus propiedades también pueden ser sensibles a diversos parámetros del depósito. Estas tienden a tener un rendimiento más alto debido a que pues, son más robustas y son de considerable interés para las tecnologías actuales. Celdas solares flexibles. Estas celdas orgánicas han atraído una gran atención debido a su potencial en fabricación a bajo costo de módulos solares de plástico con formas flexibles, livianas, ultradelgadas y enrollables. Sus ventajas es que es un sinónimo de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente, como ya habíamos planteado eso. Buscamos que tengan un buen impacto sobre el medio ambiente, lo que permite abandonar estas energías contaminantes, que ya habíamos hablado igual de estas, permite la autonomía de grandes distribuidores de las redes de energía eléctrica, lo que hace que estas tecnologías sean portátiles y fácilmente transportables. Garantiza un alto rendimiento en términos de vida útil, resistente a choques, agentes atmosféricos y flexibilidad de uso.
esta próxima generación de paneles solares flexibles pueden adaptarse a a varios lugares como techos y de diferentes materiales dependiendo de nuestras necesidades. Las técnicas de preparación de películas delgadas. Las técnicas de preparación de capas utilizadas en el laboratorio se basan en la deposición física o química de películas delgadas en la fase gaseosa. De un lado, tenemos la deposición física a partir de la fase de vapor o PVD, la cual se basa en la formación de vapores de materiales para depositarlos en finas capas. Para ello, el material en forma sólida se calienta hasta que se evapora o las partículas cargadas en forma de iones se pulverizan mediante un potente bombardeo. Mientras que del otro lado tenemos las técnicas de deposición química en la fase de vapor, CVD. Se forma por la reacción de una mezcla de gases en una cámara de vacío para formar una capa delgada de material sobre la película. Bueno, en este caso, nosotros nos enfocaremos en la técnica de rocío pirolítico ultrasónico. Esta técnica es simple, económica, que se ha utilizado por varios años y que es posible adaptarla al proyecto que nosotros desarrollaremos para producir grandes cantidades en áreas extensas. Esto igual se puede utilizar en la industria. Bueno, esta técnica se basa en la descomposición pirolítica de un compuesto metálico disuelto en una mezcla, cuando este es rociado sobre un sustrato precalentado. Bueno, y como podemos observar en la imagen, con lo que cuenta nuestro sistema de rocío pirolítico es con un control de temperatura, un calentador sobre el cual aquí en esta parte irá nuestro sustrato, que podría ser el plástico, el acetato, o si podemos hacer experimentos con vidrio, igual se aplicará. También cuenta con en esta parte es donde se colocará la solución a rociar, la válvula, el medidor de flujo de líquido, la boquilla del rocío, el control de presión del aire, la presión del aire, la válvula y el medidor de flujo del gas. Bueno, igual para esto, la geometría de la boquilla del rocío y la presión del gas determinan la forma del rocío, la distribución del tamaño de las gotas y la razón del rocío. Estos últimos dos determinan la cinética del crecimiento de la película y la calidad de la película obtenida. Otros parámetros de control importantes que afectan la calidad de las películas son la naturaleza y la temperatura del sustrato, la composición de la solución, el gas de arrastre, la velocidad del flujo de la solución, el tiempo de depósito y la distancia del sustrato a la boquilla del rocío. Las películas crecidas en sustratos a temperaturas menores de 300 grados centígrados son de naturaleza amorfa, mientras que a temperaturas más altas se forman películas policristalinas. Yo les voy a hablar de todo. Aquí podemos ver que el diseño que se adoptará es experimental, dado a las variables que se manipularán, como por ejemplo el voltaje, intensidad de corriente, temperatura, entre otras. Otros aspectos a tomar en cuenta va a ser variar el espesor de la película, la obtención de películas gruesas o delgadas. Los métodos que se van a seguir aquí son exploratorio y descriptivo. Exploratorio porque toda la información que se ha recolectado ha sido de artículos científicos, libros, revistas o sitios web. Y descriptivo porque, tal como lo dice su nombre, se describirá el comportamiento de las variables dependientes con respecto a las variables independientes. Un paso esencial en el método será la observación y registro de datos para poder tomar en cuenta la cantidad de detalles posibles. Aquí el estudio se aplicará en celdas solares exponiéndolo a condiciones naturales como normalmente se encuentran. Los datos a recolectar serán mediante dispositivos tecnológicos que nos van a facilitar la toma y lectura de variables de nuestro interés. Estos dispositivos se encuentran en la Universidad Tecnológica de Huejotzingo. Sin embargo, algunos no son tan complicados de conseguir porque no son muy costosos o la recolección de datos no está sujeta a realizarse en dichas inmediaciones. Aquí la principal limitación que ha surgido en la investigación fue la falta de comunicación
entre nosotros por la inestabilidad de que algunos presentábamos. Bueno, el siguiente cronograma corresponde a las actividades que realizamos en el séptimo cuatrimestre y lo dividimos por fases. En la fase 1 se encuentra el equipo de integrador, en donde fue la integración de equipo, reuniones en la plataforma de Meet para elegir proyectos y la investigación del proyecto que habíamos elegido sobre películas delgadas de óxido de zinc. Esto corresponde a septiembre y octubre. En el siguiente tenemos lo que es la fase 2, que corresponde de noviembre a diciembre. Fase 2 fue la investigación de los temas que se asignaron y a cada integrante qué tema se le asignó. Fase 3 tenemos el documento de integradora, cómo lo fuimos desarrollando, interfaces que nos pidieron para la obtención de datos, reuniones en Meet para retroalimentación con nuestra asesora de proyecto y la revisión de proyecto con nuestro tutor, Marco Antonio Hernández García. Para finalizar, yo les presentaré el presupuesto. Aquí podemos ver que se van a utilizar portaobjetos, PET, acetato, láminas de zinc, pluma de tinta conductiva, bolígrafo de plata, multímetro, arduinos conductores. Aquí el costo total que nosotros tenemos en presupuesto es 3,455. Hay un riesgo del 30% debido a que puedan subir, aumentar los costos sucesivamente. Pues bien, esto ha sido todo. Esta es nuestra integradora que la iremos avanzando pues en cada cuatrimestre. Y esto ha sido todo. Te los agradecemos.